Imagínese esto por un momento. 90,000 detenidos por el régimen de excepción liberados. Sí, eso es exactamente lo que está pidiendo un grupo de expertos internacionales en el informe presentado ante organismos internacionales. Ese mismo que estuvimos repasando el día de ayer. Defensa de derechos humanos o desconexión total con la realidad que vivía El Salvador. El llamado modelo Bukele, que aseguró que el modelo del presidente Bukele en torno a la seguridad era textual: pan para hoy, hambre para mañana, y que no resolvía los fundamentos o las bases de la violencia en los países. Un modelo que hoy está siendo discutido en muchos países. Cada vez más personas dicen algo que antes parecía imposible. Queremos la seguridad que tiene El Salvador y eso genera presión política interna en muchos países. Ciudadanos comienzan a exigir a sus gobiernos. Vicepresidente, me imagino que el presidente Bukele sabe que aquí en Chile, según las últimas encuestas, es uno de los personajes mejor valorados por parte de la ciudadanía. Y ahí es donde entra el problema. Para gobiernos, políticos y también para las ONGs que de eso viven. Es por eso que comienzan a dar sus opiniones sin conocer la realidad de los salvadoreños, tal y como lo dijo el vicepresidente aquí. Casi de responsabilidad emitir estos opiniones o estos juicios sin haber conocido la realidad. El presidente Katz puede decir con toda solvencia moral, emitir un juicio porque estuvo ahí, sí. Pero la persona que tú mencionas nunca estuvo allá y está emitiendo esos juicios. Es por eso que cuando vemos estos informes que dicen 89,000 capturas arbitrarias, me surge la pregunta: ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Liberarlos? No los vamos a liberar. Ponte cómodo porque vamos a ver las declaraciones del vicepresidente Ulloa sobre este tema. También vamos a leer qué es lo que piden y les vamos a contestar como salvadoreño que soy, cuál es mi postura sobre esas supuestas 89,000 capturas arbitrarias. Deja tu like, compártelo. Por favor, es muy importante que el mundo entero se dé cuenta que acá en El Salvador, los salvadoreños honestos, de bien, vivimos en paz. Que comience el video. Bueno, primero vamos a ver en una reciente entrevista, pero un cortito nomás, qué es lo que opina el vicepresidente, que claramente opina en base a lo que el presidente está opinando, prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Vamos a escuchar qué es lo que dice y después vamos a analizar esto nuevamente, esta parte de lo que están pidiendo. Esto es un tema muy importante que creo que debemos estar nosotros los salvadoreños apoyando a nuestro presidente. Por eso es que siempre les pido que estos videos los compartan, les den like, porque el mundo entero tiene que darse cuenta qué es lo que están tramando contra el presidente. Quieren meter esa narrativa de darle miedo al mundo entero sobre el modelo de Nayib. Escuchemos. Pero aquí en Chile también hubo una visión bastante crítica, que fue la del presidente saliente, Gabriel Boric, que aseguró que el modelo del presidente Bukele en torno a la seguridad era textual: pan para hoy, hambre para mañana, y que no resolvía los fundamentos o las bases de la violencia en los países. Esta pregunta que le está haciendo aquí está bien, ¿verdad? Pero la pregunta es los fundamentos. Es que primero hay que limpiarlo, ¿verdad? Y después el presidente ha confirmado que se está trabajando en la educación. Yo pienso que El Salvador está trabajando, invirtiendo mucho. Creo que este es el único país que más ha invertido en educación. ¿Cómo tomaron ustedes esa crítica? Este gobierno. Bueno, mira, las críticas se toman de donde vienen. Una persona que nunca ha puesto un pie en un país y emite juicios de esa categoría, sobre todo desde una posición de jefe de Estado, no merece comentarios. Simplemente es un acto, yo diría, casi de responsabilidad emitir estos opiniones o estos juicios. Vaya, fíjese bien,
Es que es lógico, y perdón, lo tengo que estar pasando, esto es un medio de televisión y si no le ponen a uno derechos de autor. Fíjese bien lo que dice aquí, es un acto de irresponsabilidad emitir opiniones, juicios, posturas, sin siquiera conocer la realidad de El Salvador, ni mucho menos haber visitado El Salvador y conocer la experiencia. Y esto no solamente va para el expresidente de Chile, va para todos, ¿sí? Todos, porque muchos de estas ONG solamente se basan en informes, estos organismos que les presentan las ONGs de aquí. Y lo mismo que hace Ingrid Escobar, la Ivania, solo van a contar lo que ellos quieren y pues así es, porque son afectados ellos. No conocen la realidad y emiten juicios, es una irresponsabilidad. Sin haber conocido la realidad. El presidente Katz puede decir con toda solvencia moral, emitir un juicio porque estuvo ahí, sí. Pero la persona que tú mencionas nunca estuvo allá y está emitiendo esos juicios. Yo creo que en este caso lo que priva es más bien un componente ideológico. Es decir, lamentablemente este señor, pues que conocemos sus antecedentes, nunca perdió todas esas telarañas ideológicas de la posguerra fría y desde ahí emitía juicios. Creo que, como te digo, no vale la pena ni siquiera comentarlos. Nosotros tenemos ya otras visiones de personas que sí han valorado todo el esfuerzo que se está haciendo. Que hay muchas personas que valoran el esfuerzo, tanto políticos de otros países, que yo espero, ¿verdad?, que realmente adoptan y dicen vamos a seguir el modelo Bukele, que realmente lo hagan y no solamente estén ocupando el modelo de Nayib para después no hacerlo y no cumplirle a sus poblaciones. Como quien dice, agarrándose de la imagen. Ojalá y que no, pero muchas personas políticas quieren pues eso. ¿Pero por qué lo quieren? Es porque simplemente el pueblo, la gente exige esa parte. Quieren tener la seguridad. Éramos el país más peligroso del mundo, casi, creo que sí, del mundo. Entonces la gente quiere eso, quiere ver cómo van progresando. Hay países como Chile que tienen tremendos presupuestos, viven prácticamente bien, tienen buenas infraestructuras, pero están cayendo en la delincuencia y no quieren llegar a los niveles en que nosotros estábamos, ¿verdad? Solo te señalo el caso, por ejemplo, del Papa Francisco. Cuando yo lo visité antes de su fallecimiento allá en el Vaticano, nos decía, por ejemplo, que el caso de El Salvador debía verse desde la perspectiva de las víctimas, de cuántas vidas se habían salvado con el esfuerzo y el trabajo y el liderazgo del presidente Bukele. Vaya, es que es una cosa que no están mencionando, que es bien importante. ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántas? Muchísimas vidas. Sí, bastantes vidas. Este modelo no solamente captura a los criminales, que de por sí debería ser una obligación del Estado capturarlos, sin tanta, pues sí, paja, pues, como decimos los salvadoreños, sino que además salva vidas. O sea, es el derecho más principal, perdón la palabra, el derecho principal, el número uno, porque sin la vida no existe nada más. ¿Verdad? Y no lo decía de manera ligera, porque él sabía que cuando nosotros tomamos el gobierno en 2019, los dos gobiernos que nos habían precedido, dos gobiernos del FMLN, de esa izquierda corrupta que llenó de vergüenza a la región. De cual el presidente Bukele también fue parte. Sí. Vaya, mire, este es lo que dicen todos los gorgojitos estos, los loquitos, ¿verdad? Ay, que fue el presidente del FMLN y que todos los mismos de siempre. Miren lo que va a contestar el vicepresidente aquí. Ahí les va, gorgojos. Claro, todos fuimos parte durante la guerra porque luchamos contra la dictadura, pero ni el presidente Bukele ni yo tuvimos como parte en los gobiernos corruptos de 2009 a 2019. Todos fuimos, dice, de la lucha porque luchábamos contra dictaduras, ya sea dictaduras militares o dictaduras de estos corruptos, porque el pueblo salvadoreño, donde sí vivía en dictadura, eran los gobiernos anteriores.
Sí, porque antes no le podían decir nada a un político. Hoy miren cuánto hablan, hasta difaman. Luego estaban los niños malos, ¿verdad? Que, pues sí, ahí sí había dictadura, no podían pasar de colonia a colonia, no podían trabajar en paz. Eso era dictadura, no podían caminar en paz. Eso era una dictadura bien horrible. Entonces, se ha estado luchando en El Salvador contra ese tipo de dictaduras. Pues el único método que había en ese entonces era ir en ese partido, que después, quieran o no, el FMLN perdió sus ideales completamente, ¿verdad? Llegaron al poder y se olvidaron. Mal hubiese sido que se quedaran ahí, ¿verdad? En ese periodo, esa década, hubieron más de 41,000 asesinados. O sea, el principal, más importante derecho humano que tiene todo ser humano es la vida. 41,000 salvadoreños fueron asesinados en una década, en los dos gobiernos del FMLN. Entonces, cuando dice el Papa, hay que ver desde la perspectiva de las vidas que se han salvado, el trabajo que se está haciendo en El Salvador, tú revertís estas opiniones que lo ven desde la perspectiva contraria. Entonces, esas críticas, como te digo, se toman de donde vienen. Sí, y es que es así. Esas críticas se tienen que tomar de donde vienen. Sí, de gente que no conoce la realidad de nuestro país, de gente que solo opina por opinar, y los que realmente conocen la realidad y que sufrían, esos están contentos. Ahora, los que han perdido un hueso o quieren un hueso y no se lo dan, pues van a perder, ¿verdad? Los que han perdido, ¿verdad? O los que quieren, o los que tienen a alguien preso, o los que tienen miedo a ir preso, claramente van a estar descontentos. Los que han perdido su modelo de negocio, claramente van a estar muy, muy enojados. Vaya, ahora yo quiero pasar a la parte exacta donde en este informe que ven acá dice sobre las personas detenidas arbitrariamente. Dice, lo voy a leer textual, mire, las consecuencias en la vida y derechos de las personas han sido devastadoras. Más de 89,000 personas detenidas arbitrariamente, miles de denuncias de crueles, tratos crueles, desapariciones forzadas y desvivimiento bajo custodia, así como la persecución judicial y administrativa de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Todos estos casos sin que las y los responsables rindan cuenta ante la justicia, es decir, permanecen en la impunidad. Estos hechos no constituyen excesos aislados, sino que conforman un patrón coherente. Ya hemos escuchado a Ingrid Escobar sobre hablando de patrones y a Ivania Cruz. Sí, esa que una se fue huyendo y otra finge que la buscan. Vaya, miren, pongámoslo de esta manera. Primero quiero detenerme acá, dice la persecución judicial administrativa de periodistas. Periodistas que ya sabemos, el Faro y todos esos, ¿verdad? Eso vivían. Defensores de derechos humanos, ya sabemos que ahí está Ruth López y todos estos que dicen que defienden derechos humanos, pero en realidad lo que son unos delincuentes. Luego dice, bueno, y otros que se van sin que los persigan, pues nadie los está persiguiendo. Y opositores políticos que ya sabemos, el Chicas, el Sandillón Romero, están pidiendo hasta de Mason, cuando él mismo ha declarado de que tuvo contacto con los muchachos estos de los pandillas, y además está grabado, y además también retuvo cuotas laborales, o sea, delincuentes, ¿verdad? Pero veamos, dice que 89,000 personas detenidas arbitrariamente. Si una ONG afirma que decenas de miles de capturas fueron, o casi 89,000, dijeron, arbitrarias, entonces la consecuencia lógica sería que muchas de estas personas deberían salir libres, porque si te capturaron arbitrariamente, es que pues, sea cual sea el motivo, hubo una arbitrariedad ahí. ¿Y qué pasa cuando sucede esa arbitrariedad? Tienes que salir libre, ¿sí? ¿Ya? Esas personas deberían de salir, si es como lo miran ellos. Hagamos el ejercicio completo. Imagínense este escenario.
Miles de detenidos liberados, personas regresando a las mismas colonias, a los mismos territorios, a los mismos barrios donde antes operaban estructuras criminales. Aquí viene pues la pregunta bastante incómoda. ¿Quién le explica eso a la señora que durante años tuvo que pagar renta todas las semanas? ¿O quién le explica eso al motorista del bus que antes pagaba cuota para no perder su vida? ¿O quién le explica eso a las familias que hoy pueden caminar y antes perdieron sus familiares a la mano de estas personas solamente porque estos desde allá dicen que lo capturaron arbitrariamente? En pocas palabras, si la narrativa fuera llevada hasta sus últimas consecuencias, significaría volver al país que existía antes del régimen de excepción. Y esa es la parte de que a muchos no les gusta mencionar. Sí, porque entonces, ¿qué pasa? Pues fueron capturados arbitrariamente, entonces los sacamos. Eso es lo que quieren. Lo que dice Claudio Ortiz, que ven como dice, libérenlos ya, no digo pandilleros, digo a los que han sido capturados arbitrariamente. Y a usted le parece que estos jóvenes tatuados y todo eso han sido porque se falló o porque el régimen de excepción no permite, ¿verdad?, que los capturaran. Pero como el régimen de excepción es ilegal, no sé qué es lo que piensa. Entonces tiene que salir, pues. No le encuentro la lógica, no sé. Ustedes ayúdenme a entender a esta gente que quieren decirnos cómo vivir. No lo logro entender. Ahora, hay un punto importante que creo que tampoco ellos toman en cuenta. El Salvador no estaba enfrentando simplemente delincuencia común, un ladroncito o alguien que se robó una cartera. Estaba enfrentando estructuras criminales territoriales, por Dios, pandillas que controlaban barrios completos, colonias completas, sistemas de extorsión, rutas de transporte, economías que se miraban afectadas. Era libremente un sistema de control territorial. O sea, cuando un país llega a ese nivel de infiltración criminal, los gobiernos enfrentan una problemática bastante clara, o aplican medidas extraordinarias o el Estado pierde el control de su territorio. Y eso es lo que no permitió ya el presidente. Sí, no andar alabando ahí a las organizaciones eh, criminales o a las ONG para que ellos se sientan bien, pero el pueblo pasó mal. No, eso ya no puede continuar así en este país. Nadie, ninguna ONG puede venirnos a decir nada, nada sobre cómo vivir nuestro país. Nosotros no queremos volver a lo que estábamos antes. No lo queremos permitir. Eso es gracias a nuestro presidente y gracias al pueblo que ha sabido darle gobernabilidad y darle continuidad a este gobierno. Pregúntenle a las personas. Sí, pregúntenle, salgan a las calles. Yo vivo acá y les pregunto. Es que durante años El Salvador fue considerado como uno de los países más violentos del mundo. No le encuentro la lógica. O si ustedes quieren que los liberemos y con eso ya estuvieran felices, o solamente quieren que liberemos a sus perseguidos políticos, tampoco. Acá hay justicia y se tiene que pagar. Hoy la violencia se ha reducido drásticamente. Entonces, como les digo, la pregunta debería ser, ¿cuántas vidas se han salvado? Como dijo el presidente, el vicepresidente, y lo ha dicho el presidente, gracias a este cambio. Muchas vidas. Sí, muchas. Y eso no les parece o no parece interesarles a estas personas. 89,000 personas detenidas arbitrariamente. Como les digo, ahí dice ese informe que esos pandilleros que están en el SECOD y todos los demás en todos lados, pues no se les ha seguido el debido proceso. Y cuando eso pasa, lo que significa es que tienen que salir libres. A eso nos quieren condenar toda esta gente que anda
de aquí, los vendepatrias, hablándole y dándole información a esa gente, cosas, a esto nos quieren condenar, a sacar estas personas y volvernos a poner en el terror. Por favor, compartan estos videos, ayudemos al presidente Nayib Bukele, pongamos nuestro granito de arena, porque no es justo. No es justo que aquí la mayoría de los salvadoreños estén bien y que allá internacionalmente estén hablando cosas que ni saben. Como les digo, este solo es un informe de expertos. No es nada grave, pero el mundo, lo que ellos quieren es meterle miedo a todo el mundo y seguir presionando de esta forma ahí para poder quitarnos de la manera en que nosotros vivimos. Me voy a despedir. No olvides dejar tu like, suscribirte. A nosotros nos ayuda muchísimo. Adiós.